Vamos a tener nuevamente un pequeño estudio de las Sagradas Escrituras y vamos en esta hora a meditar por unos momentos y a reflexionar en lo que podríamos llamar la necesidad de la Biblia. La necesidad de la Biblia. Y para ello vamos a partir del libro de los Proverbios, capítulo 29 y versículo 18. El libro de los Proverbios, capítulo 29 y versículo 18, dice de la siguiente manera: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una de las cosas que nosotros no podemos o no queremos entender es el hecho de que en realidad necesitamos nosotros no solamente el temor de Dios, sino el control de nuestras propias vidas bajo la autoridad y en ese sentido bajo la enseñanza y corrección de nuestro Dios. Nosotros necesitamos oír predicación de la palabra de Dios, porque fíjense lo que dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cuál es la razón de que nuestra nación y nuestro pueblo no tenga un requisito, o más que nada, no tenga una forma de vida real y positiva? ¿Por qué es que existe el caos y el desenfreno en nuestra sociedad? Es por falta de profecía, es decir, por falta de predicación de la palabra de Dios, porque no es adecuado simplemente una enseñanza o una educación. No, eso no basta. La educación es importante, el conocimiento en general es importante, pero palabra de Dios es más que importante para que nuestra vida en realidad se conduzca de una manera correcta y adecuada. ¿Cuál es la razón? Bueno, la palabra de Dios misma nos enseña allá en el libro de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 14 al 17, nos dice de la siguiente manera: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He ahí la razón del por qué nosotros necesitamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros, en realidad, no solamente necesitamos conocer la palabra de Dios, sino vivirla, ser receptivos de la misma. Y al ser receptivos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, entonces ella actúa en nuestra vida. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que porque ella es adecuada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo que él había aprendido las sagradas escrituras desde la niñez. ¿Por qué? Porque a él se le había instruido en la palabra de Dios. Sus padres se habían preocupado porque él fuese instruido, enseñado
a través de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, la Biblia enseña que si nosotros instruimos al niño desde el principio, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso significa entonces que las Sagradas Escrituras nos enseñan que ella debe de impartirse a la niñez y a todas las personas. ¿Por qué? Porque es Dios quien habla a través de su palabra. Cuando nosotros nos desentendemos de la palabra del Señor, cuando en nosotros no haya cabida la palabra de Dios, nosotros nos desenfrenamos, nos destruimos, nos acabamos, porque no tenemos un marco de referencia de dónde partir para nuestra conducta y nuestra manera de ser. No bastan enseñanzas de doctrinas o religiones o cosas de esa naturaleza. No, no es eso. Es palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Ahora bien, y fíjense lo que nos dice en relación con ella. Cuando nosotros somos instruidos por la palabra del Señor, somos perfectos, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos nosotros realmente prepararnos para obrar de una manera adecuada y correcta, para que nuestra conducta sea acorde con los cánones establecidos respecto a la moral de la misma sociedad? Palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Porque desconocemos la Biblia, porque desconocemos las Sagradas Escrituras, porque no conocemos a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios inventado por las personas, por cualquier otra gente, por más autoridad que tenga y conocimiento que tenga, no sustituye a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con nuestra sociedad, en especial México, Latinoamérica? Pues han malinterpretado incluso la enseñanza de los mismos dirigentes religiosos y no les han impartido la palabra del Señor. Y esto lo tenemos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La religión, teniéndose como oficial de México, ha malinterpretado este versículo y dice, es que no les podemos dar palabra de Dios porque esa es de interpretación privada. Dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Es decir, es pública, es para que todos la conozcan, no es para que yo la tenga oculta o alguna organización o alguna jerarquía religiosa la tenga oculta, no. Por eso, en el principio dice del versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, de manera pública, de manera general. Y esto ha ocasionado que nuestra sociedad se desenfrene, que nuestra sociedad se aloque,
y no tenga una disciplina espiritual porque desconoce la palabra de Dios. Y cuando se la queremos incluso enseñar, la rechazan. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que palabra del Señor no, sino solamente las tradiciones y las costumbres que se les han impartido. Y eso nunca va a cambiar una sociedad, nunca va a frenarla en sus vicios y en sus malas costumbres. Necesitamos palabra de Dios. Es por eso que se hace necesario que la palabra del Señor corra y sea glorificada y haya cabida en nuestros corazones. Es necesario que nosotros conozcamos palabra del Señor, que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque fue divinamente inspirada para nuestra instrucción y para nuestro conocimiento, porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y al ser inspirados por el Espíritu Santo es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios es de vital importancia para nuestra vida. Es por eso que se hace necesario que la palabra del Señor cunda en nuestros corazones, profundice en nuestra vida. Solamente ella nos puede corregir, instruir y preparar para toda buena obra. Y cuando la persona conoce la palabra del Señor, cuando la persona conoce al Señor Jesucristo a través de su palabra, esa persona es transformada y es preparada para toda buena obra. Y entonces su conducta es realmente adecuada a la vida y principalmente acorde con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Es por eso entonces que necesitamos que todos nosotros leamos y meditemos en la palabra del Señor, que es la palabra de Cristo, que abunde en nuestros corazones y que en nuestro Señor reine en nuestras vidas cuando nosotros lo aprendamos a través de su palabra. Y por eso, en Jesucristo, nosotros debemos de aprender y escuchar la palabra de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.